vamos a abarcar un tema pero muy interesante. Una serie más bien que se va a titular La futura religión mundial. La futura religión mundial. La Biblia profetizó hace 2000 años que el mundo quedaría controlado por un sistema religioso que la Biblia le llama Babilonia, la gran ramera. En el libro del Apocalipsis capítulo 17 encontramos estas palabras que escribió el apóstol Juan hace 2000 años. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 estrellas, las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. O sea, una mujer montada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, o sea, de color morado, y escarlata, que es un rojizo más o menos fuerte, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 5 dice a continuación: y en su frente un nombre escrito en misterio, o un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sin embargo, podemos preguntarnos inmediatamente por qué a este sistema religioso, que va a aparecer ya se está formando, y lo vamos a ir desarrollando porque vamos a tener algunas conferencias implicadas y relacionadas con esto, que ya se está formando este sistema religioso, y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué se le llama un misterio? ¿Por qué este sistema religioso que va a predominar en el tiempo del anticristo se le llama un misterio? Y vemos a continuación nosotros que este es el misterio que vamos a continuación a tratar mediante un estudio bastante cuidadoso y detallado de las Sagradas Escrituras, y vamos a profundizar en uno de los temas más apasionantes y más asombrosos que Dios jamás nos ha revelado para estos tiempos en que estamos viviendo. Pero primeramente vamos a necesitar comprender que la Biblia nos revela algo tremendo que sucedió hace cientos de siglos en lo que se conoce como la caída humana, para que podamos nosotros, antes de abordar este tema, comprender claramente cómo es que surgen las religiones a través de toda la historia y lo que se encuentra detrás de las religiones, para que podamos culminar con la obra maestra que Satanás va a llevar a cabo y que se conoce como Babilonia, la grande, la madre de las rameras de toda la tierra. Veamos pues en primer lugar y retrocedamos hasta el libro del Génesis. Nos vamos del último libro de la Biblia al primer libro de la Biblia para poder sentar algunas bases muy importantes de lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia que entonces Dios dijo: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Dios hace al hombre a la imagen de él, a la semejanza de él, para que nosotros podamos gobernar y tener el control sobre toda la creación que él originalmente había hecho. Esto significa simplemente que así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
es lógico que haya puesto en nosotros, al crearnos a su imagen y semejanza, seres trinitarios. Entonces, somos un espíritu, porque Dios es espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo que simplemente nuestro cuerpo es el envase, es una botella, es un templo temporal de la habitación divina. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, donde ya se detalla un poquito más esta creación humana, dice la Biblia que entonces Dios forma al hombre del polvo de la tierra, o sea, del polvo de la tierra, que contiene 19 elementos químicos y 4 gases. Son exactamente los 19 elementos químicos y los 4 gases con los cuales está formado nuestro cuerpo humano. Pero una vez que Dios del polvo de la tierra forma al ser humano corporalmente, corazón, hígado, pulmones, piel, sistema nervioso, sistema óseo, etcétera, etcétera, Dios hace lo siguiente: Él infunde dentro de nosotros algo que proviene directamente de Dios, que es su espíritu. Y esta obra que Él hizo, esta acción que Dios hace con nosotros los seres humanos, no la hizo con los animales. La hizo exclusiva y específicamente con nosotros los seres humanos. En otras palabras, al infundirnos Dios su espíritu, era precisamente para que nosotros pudiéramos tener contacto con Él, porque Él es espíritu. Entonces, no podía el ser humano conectarse con Dios a través del alma, ni a través del cuerpo, porque Él está en la dimensión espiritual. Entonces, el espíritu era la parte con la cual Dios nos creó para que tuviéramos comunión, le conociéramos y pudiéramos entablar una relación continua con el creador del universo. En otras palabras, Dios nos crea con la capacidad para que nosotros pudiéramos conocerlo, y además nos dio el libre albedrío para que nosotros escogiéramos voluntariamente seguirlo, amarlo y poder tener una relación con Él. De otra manera, Dios simplemente pues nos pudo haber hecho como robots. Nos pudo haber dado cuerda y nos pudo haber creado como seres que tuviéramos una reacción mecánica o robótica y que pues fácilmente pues, le dijéramos te amo, te amo, te amo, te amo, ¿verdad? De una forma mecánica, automatizada. Pero no, Dios pone dentro de nosotros la capacidad de libre albedrío para que nosotros podamos comprender que somos agentes morales responsables de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Sin embargo, la Biblia nos revela que el ser humano, la primera pareja, Adán y Eva, originalmente, que fueron la primera pareja que Dios creó, se rebelaron contra Dios. Dios les había dicho claramente en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, que podían comer de todos los árboles que había en el huerto del Edén, pero había un árbol que se llama el conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer. Y este árbol, notemos que dice del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no dice simplemente del mal? Sino que estaba mezclado el bien con el mal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues realmente lo que se encontraba detrás de este mandamiento de Dios era: si ustedes participan del fruto de ese árbol, ustedes van a adentrarse en el conocimiento del bien y del mal por ustedes mismos. Y cuando ustedes quieran por ustedes mismos querer distinguir qué es el bien y qué es el mal, sin que yo intervenga, entonces se van a convertir como dioses para ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué dioses? Porque ustedes van a comenzar a mandarse a sí mismos
se van a independizar de mí y ustedes van a tomar la decisión de decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, esta era la razón por la cual Dios les prohibió a esta primer pareja que participaran de este fruto. Dios no quería desde el principio que nosotros nos convirtiéramos en jueces para poder determinar qué es bueno y qué es malo, sino que fuera Dios el que estableciera como el juez, como el legislador de la ley, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, desde la caída del ser humano hasta nuestros días, no hay ninguna otra explicación psicológica, ni psiquiátrica, ni antropológica, ni sociológica que pueda realmente darle una respuesta al ser humano de por qué actuamos como actuamos, de dónde viene toda esta actitud y esta conducta tan irracional, tan antinatural que hemos mostrado a través de toda la historia humana. Pues la Biblia nos da la respuesta. Viene de nuestra rebelión original en contra de nuestro Creador. Ahora muy bien, sin embargo, cuando nos rebelamos, repito, contra Dios y comenzamos a determinar nosotros mismos y a independizarnos de Él, en ese momento recordemos que nos creó espíritu, con un alma y con un cuerpo. Entonces, cuando yo le dije a Adán, el día que tú participes de ese fruto prohibido, vas a morir. Pero es importante que nosotros entendamos que en el lenguaje hebreo no se usa el mismo significado que usamos regularmente con las palabras en castellano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de muerte, inmediatamente viene a nuestra mente cesar de existir, o sea, ya se acabó todo. Pero la palabra muerte, thanatos en el griego, T-H-A-N-A-T-O-S, thanatos como suena, no significa cesar de existir. Significa separación. O sea, el día que tú participes de ese árbol, le dice Dios, te vas a separar. No vas a cesar de existir, porque de alguna forma el alma se convierte después en algo inmortal, sino que vas a ustedes a separarse, a dejar de tener relación conmigo, y es lo que significa morir espiritualmente. Entonces la primer pareja se separó de Dios espiritualmente. Ya no pudo tener contacto con Dios. Para poner un lenguaje más simple, nos desconectamos de Dios, nos desenchufamos de Dios, rompimos la conexión que teníamos con Dios espiritualmente en el momento en el que pecamos. Y desde entonces, desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, que nos encontramos en el siglo XX, el ser humano ha nacido con un alma y con un cuerpo, pero el ser humano ha nacido desconectado de Dios. Hemos nacido con el foco fundido en el área espiritual. Sin embargo, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, el rey Salomón escribió que Dios puso dentro del alma la eternidad. Y entonces esta es la razón, porque aun cuando nos desconectamos espiritualmente de Dios, traemos en el alma el sentido de la eternidad, el sentido de que hay algo después de esta vida, el sentimiento de que esta vida no lo es todo y no ha habido una tribu, una civilización, una religión, no importa la que tú menciones, sumerios, babilonios, egipcios, asirios, medos persas, romanos, griegos, la que tú me quieras mencionar, no existe en la historia ninguna civilización que de alguna manera esté tratando o haya tratando de crearse dioses o de tratar de adorar a algo o a alguien. ¿De dónde viene este sentimiento religioso del ser humano?
como el doctor vienés, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dijo de una forma, pues atrevida y filosófica: el ser humano es religioso porque le teme a lo desconocido y es incorregiblemente religioso. Cuando Freud afirmó e hizo esta declaración, simplemente estaba afirmando y diciendo lo que la Biblia dice. Porque esa religiosidad del ser humano, o sea, el ser humano a través de toda la historia ha denotado esto. Y vemos nosotros entonces que al separarnos nosotros espiritualmente de Dios, hemos nosotros tratado de inventar alguna forma, alguna idea de buscar otra vez volver a conectarnos con nuestro Creador, por traer el vacío con el cual nacimos, donde podemos tener dinero, podemos tener riquezas, podemos llegar a ser presidente de una nación, podemos llegar a tener poder, podemos llegar a tener 50, 500 esposas y tener placer y tener viajes y alcanzar lo que tú quieras y mandes en la vida, ser famoso, tener fama, tener publicidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, seguimos vacíos. Muchas personas conocidas políticamente, artísticamente, deportivamente, etcétera, etcétera, nos damos cuenta, grandes estrellas como Elvis Presley, el rey, se le llamó el rey del rock and roll, era el hombre más vacío que había en la vida. Se la pasaba llorando en su casa con 500 muchachas allá en Memphis, Tennessee, esperándolo. 500 mujeres se formaban afuera de su casa para poder entrar y tener con él una relación. Háganme ustedes el favor. Michael Jackson, un muchacho con un don impresionante que Dios le dio para el baile. Impresionante. Se le calificó como el rey del pop. Pero ¿cómo acabó Michael Jackson? Hizo ahí en Maryland un Disneylandia. Su casa era una Disneylandia. Y comenzó a inventar a niños de 10, 12, 13 años de edad para tener relaciones sexuales con ellos. Un pederasta este muchacho, el rey del pop. Y cuando murió, pues nadie sabe si era hombre o si era mujer. De tantas cirugías que se hizo este pobre muchacho en su cara. ¿Y qué fue lo que sucedió con él? Que ni el sexo, ni el dinero, ni la fama, ni los viajes, nada le pudo satisfacer, ni su propia familia. Elvis Presley, Michael Jackson, y así podemos seguir con una lista interminable de artistas, cantantes, etcétera, etcétera, políticos, deportistas famosísimos que alcanzaron la cumbre del éxito y el dinero y la fama y el poder, etcétera, etcétera, y sin embargo, mientras más alto subieron, la caída de ellos fue todavía mucho, mucho más repentina y veloz. La Biblia nos muestra en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 3, que por esta razón, dice la Biblia, Romanos 3, 23, por lo cual todos pecamos y estamos alejados. Hemos nacido alejados, desconectados de Dios, separados de Dios. Así en esta condición hemos nacido. Y en el libro de los Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo, estoy llevando todo esto con mucha calma, le pido a Dios mucha sabiduría, porque tenemos que comprender por qué el mundo ahorita se va a enfrentar a un sistema religioso como jamás en la historia lo había el hombre experimentado. Y todo esto nos está ayudando para comprendernos a nosotros mismos y comprender lo que la Biblia dice acerca de la razón por la cual la humanidad se encuentra a punto de su autodestrucción. En el libro de los Efesios capítulo 2 dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea, cuando el ser humano se encuentra con la persona de Jesucristo, porque Él es Dios hecho carne. En el momento que tú te encuentras, que te topas con el que te enfrentas con la persona de Jesús, antes de enlazarte con Jesucristo, estábamos, ¿cómo?
separados, desenchufados de Dios. Y Cristo viene al mundo a enchufarnos otra vez con nuestro Creador. Cuando Él nos da vida en Cristo, nos encontrábamos separados de Dios, muertos en delitos y en pecados. Y dice a continuación el apóstol Pablo, en los cuales, o sea, en estos pecados, en esta vida sin ninguna restricción, en esta vida de pasiones desordenadas, en las cuales el ser humano ha caído, dice la Biblia que nos encontrábamos, y antes de conocer a Cristo, y antes de conectarnos con Dios, la humanidad sigue una corriente. Haz de cuenta que viene una corriente y ahí vienen todos los peces, ¿verdad? Porque ¿quién puede nadar en contra de la corriente? Nadie más que el salmón. El salmón es el único pez que puede nadar en contra de la corriente. Y por eso los primeros cristianos, hace 2000 años, en la iglesia primitiva, se les comenzó a llamar pescadores de hombres. Y el signo del cristianismo era un pez. Era un pececito precisamente. De ahí viene de la Biblia todos estos elementos que después se convirtieron en símbolos cristianos. Entonces, dice la Biblia que antes de que fuéramos cristianos, por estar desconectados con Dios, íbamos a donde va todo el mundo. ¿A dónde va todo el mundo? Siguiendo el dinero, siguiendo el poder, siguiendo las riquezas, siguiendo ser famosos, buscando tener no una mujer, dos mujeres o un amante, dos amantes, y prueban acá y prueban allá y acaban muchos en homosexuales, en transgénero, completamente desorientados de su género. Pues yo no soy hombre, soy mujer, y operaciones y el transgénero tan famoso que hay ahorita, etcétera, etcétera. El ser humano lleva una corriente diabólica. Sin que el ser humano se entere por nuestra ceguera espiritual, por estar desconectados de Dios, esta corriente que el ser humano lleva y en la cual nosotros los cristianos nos encontrábamos antes, dice la Biblia que era conforme, Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Sin que supiéramos, él iba como líder y ahí íbamos todos nosotros detrás a donde el diablo nos quería llevar. ¿Y a dónde quiere llevar el diablo a la humanidad? Pues al despeñadero, al precipicio, a desbarrancarnos y morir sin haber conocido la salvación y la gracia de Dios en la cruz de Cristo. Y dice a continuación el versículo 3 de Efesios, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. O sea, antes de ser cristianos, pues yo sé que estoy un poquito pasado de peso, pero a las 10 de la noche se me antojó una pizza. Y nos damos cuenta que lo que la carne, o sea, el cuerpo nos pedía, es lo que hacíamos. Éramos como esclavos del cuerpo. Y esta es la razón por la cual tú le preguntas a una persona que fuma, por ejemplo, ¿por qué fumas? Pues, ¿qué no sabes que te hace mal a la garganta, al esófago, a la laringe, a la lengua, a tu paladar, a tus dientes, a tus alvéolos pulmonares, a tu sistema respiratorio? ¿No sabes que te estás envenenando cuando te metes ese humo y entra con la nicotina y comienza a invadir todo tu cuerpo y te está restando años de vida? La cajetilla lo dice, este producto es nocivo para la salud. Entonces, Pancho, ¿por qué lo haces? ¿Por qué fumas? ¿Por qué haces algo que va en contra de tu propia salud? ¿Y qué te va a contestar Pancho? Bueno, pues porque me gusta. En otras palabras, racionalmente nos damos cuenta que estamos mal, ¿verdad? Porque no somos estúpidos, o sea, una persona, tenemos una razón que nos dice, bueno, esto es malo, esto es bueno, emborracharme es malo. Lo sabemos porque la razón nos lo dice. Pero ¿por qué lo hacemos? Simplemente porque la Biblia tiene razón. No es nuestra razón, escúchame muy bien, no es nuestra razón la que nos gobierna. Lo que nos gobierna es
los deseos de nuestra carne, las pasiones que hay dentro de nosotros. Sabemos que el adulterio es malo. Y pues pasa una muchacha y sabemos que es el fruto prohibido si estamos casados. Entonces, porque hay hombres que se van tras una muchacha o más joven, ¿verdad? Sobre todo estamos viendo cantidad de casos ahorita en el internet de famosos artistas políticos en Estados Unidos, en el mundo entero, etcétera, etcétera, de gente que, hombres ya maduros, que dejan a la esposa, dejan a los hijos y se involucran en relaciones extramaritales, acaban con su matrimonio, acaban con su esposa, afecta su trabajo. Líderes también religiosos. Acabamos de oír hace una semana un famosísimo líder religioso en Estados Unidos de una iglesia muy famosa que llegó al colmo de tener relaciones con otros niños y permitía que su esposa tuviera relaciones con otra persona y él observando las relaciones sexuales. Esto ya es una total depravación. Pero ¿cómo es posible que este hombre multimillonario, líder de una de las universidades, entre comillas, cristianas en Estados Unidos más famosas, donde su padre fue un gran líder también de esa universidad, que acaben en una depravación total? Nos damos cuenta que el ser humano es esclavo de su carne, tal como la Biblia lo dice. Pero no solamente de la carne, dice Efesios 2:3, sino que también hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos pues entonces que desde la caída espiritual del ser humano nos desconectamos de Dios, nos desenchufamos de la fuente de la energía, del poder de Dios, y hemos comenzado a depender de ¿qué cosa? Bueno, vamos a repetir otra vez, esto es muy importante. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Hemos nacido separados de Dios, desde Adán hasta nuestros días. Y estamos dependiendo únicamente de la parte que la Biblia le llama el corazón, o también se le llama en el griego, es la palabra suche en el hebreo, que significa, de ahí viene la palabra de suche, viene psique, que viene la palabra mente. Entonces, lo que la Biblia le llama o tradujo suche, que fue la palabra alma, es la mente. Y aquí en la mente, ¿verdad? Dice la Biblia, es donde tenemos los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Sentimientos, emociones, intelecto y voluntad están en el área del alma, no del espíritu. Eso es muy importante. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, el ser humano es gobernado por sus sentimientos, por sus emociones. Y todas son equivocadas, como lo vamos a ir viendo. Por eso fracasan tantos matrimonios, porque los envuelven a las muchachas las emociones y este muchacho está guapo o esta muchacha es bonita y nos vamos con la finta, ¿verdad? Y guiados por emociones engañosas y sentimientos engañosos, tomamos decisiones que después nos vamos a arrepentir. Entonces, en el alma, ahora dependemos nada más de eso, desde Adán a nuestros días, las personas que no han conocido todavía a Cristo como su Salvador, y entonces dependen de sus 5 sentidos. Esta es la filosofía que predomina: el darwinianismo, el comunismo, el materialismo, el hedonismo y todos los ismos que están basados en la siguiente premisa. Yo recuerdo el siglo pasado tuve bastantes debates con ateos. Ya en este siglo XX, ¿verdad? No he tenido tantos debates con ateos, porque desde que se descubrió el ADN en 1954, la genética hundió el ateísmo.
La biología hundió al ateísmo y la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, que hemos hablado mucho acerca de esto, hundió al ateísmo. Y entonces el ateísmo es una ideología actual que es imposible que pueda sostenerse o debatirse filosóficamente. Se ha convertido en un absurdo de la humanidad. Y los ateos que sobreviven y que se siguen llamando ateos no saben ni lo que están diciendo. Porque ellos mantienen esta ideología no por falta de evidencias de que no exista Dios, sino simplemente por el orgullo intelectual. Porque además no les conviene mucho moralmente abrazar los mandamientos de Dios, porque han decidido que su carne los siga dominando. Yo quiero seguir siendo homosexual, quiero seguir siendo lesbiana, no puedo dejar al amante que tengo, no puedo dejar al amante que tengo, hombre o mujer, no quiero seguir obedeciendo, quiero seguir divirtiéndome y viva la vida, c'est la vie, como dicen en Francia, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual no les conviene, no es porque no quieran creer, no les conviene creer en Dios. Muy bien. Veamos pues ahora a continuación qué es una religión. Ahora sí lo podemos entender. Todas las religiones, escúchame con mucho cuidado, todas las religiones sin ninguna excepción, son cientos de religiones las que el ser humano ha inventado o ha ideado. Todos los sistemas religiosos o todas las religiones que tú me quieras mencionar han sido inventados por nosotros, los seres humanos, para buscar cómo traemos la eternidad, ya lo vimos, como en el alma que aún es algo real, donde está la imagen de Dios deteriorada. Pero ahí está la imagen, la conciencia de la otra vida y la conciencia de una deidad. Como traemos eso en el alma, entonces hemos buscado de alguna manera poder, ¿qué cosa? Reconectarnos con esa deidad, con Dios. Buscar la manera de volver a enchufarnos con el Creador y reconectarnos con Dios sin ni siquiera saber con quién nos estamos conectando. O sea, sabemos que existe algo superior a nosotros, no sabemos qué es, y por eso, pues, ¿qué es la brujería? ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es todas estas muchas religiones que están mezcladas? La religión con la brujería, se han mezclado la religión con la brujería, como el catolicismo romano, cuando llegaron los Fray Bartolomé de las Casas a México y a muchas naciones centro y latinoamericanas. Pues aquí en México se practicaba, los aztecas le sacaban el corazón a las víctimas. ¿Por qué lo hacían los aztecas? Y practicaban la brujería. Los mayas también se conectaban también con espíritus. En Estados Unidos los indios Cherokee, los indios Sioux, los indios, todas aquellas tribus que pertenecieron y formaron originalmente lo que es ahorita los Estados Unidos norteamericanos, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Todos estos indígenas practicaban, ¿qué cosa? Religiones. Allá creían en Estados Unidos los indios Cherokee, los indios Sioux, los navajos, etcétera, etcétera, en los espíritus que estaban en los árboles y hacían limpias, invocaban a los espíritus, tenían brujos en cada aldea. Los aztecas en México les sacaban el corazón a las víctimas. ¿Para qué? Para ofrecérselo ¿a quién? A los dioses. Algo les decía dentro que había algo que tenían que aplacar la ira de los dioses. Y así vemos en todas las religiones, vuelvo a repetir y enfatizar, que hemos visto este intento del ser humano de estar buscando algo o a alguien para agradarlo. Te ofrezco el corazón de las víctimas, te ofrezco estos niños, al dios Moloch, etcétera, etcétera. Hay espíritus viéndonos, las brujerías se conecta con los espíritus, que son los demonios, que hacen reuniones de mediums espiritistas donde se conectan con un supuesto espíritu y el espíritu de Cuauhtémoc se comunica con el medium, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta en todas estas acciones y situaciones que el ser humano es, ¿qué cosa?
incorregiblemente religioso. Entonces, este intento de tratar de conectarnos con algo o con alguien, ¿verdad? De restaurar nuestra comunión con el Creador mediante nuestros propios esfuerzos. Los aztecas creían que sacándole el corazón a la víctima era la forma de ¿qué cosa? Pues de agradar a los dioses. Los indios originales en Estados Unidos, que poblaron lo que es ahorita Estados Unidos de Norteamérica, creían también que en estas sesiones de ocultismo, de brujería, con los chamanes y con los brujos que invocaban a los espíritus de los árboles, tenían contacto con un mundo invisible, sin saber ellos si era cierto o no era cierto, pero algo les impelía a hacer estas acciones y estos hechos de sacarle espíritus a una persona. Entonces, esto es lo que todos nosotros conocemos como las religiones. ¿Qué son las religiones? Llámale sintoísmo, llámale zoroastraísmo, llámale mormonismo, llámale catolicismo romano, llámale hinduismo, llámale islam. Dime y mencióname la religión que tú me quieras mencionar. Todas ellas tienen dos factores comunes denominadores que a todas las clasifica como religiones. Cualquier ideología, cualquier religión, la que tú, vuelvo a repetirte, la que tú me quieras nombrar o buscar en el diccionario, en internet o en Google, lo que tú quieras, todas las religiones tienen dos factores comunes denominadores. Todas las religiones están buscando agradar a algo o a alguien. Unos le llaman Dios, otros le llaman la fuerza, etcétera, etcétera. Y todas las religiones, sin ninguna excepción tampoco, vuelvo a repetir, sin ninguna excepción, creen que a través de portarse bien o de hacer ciertas buenas obras o sacrificios, quedan bien con esa deidad o con ese Dios que están buscando adorarlo sin ni siquiera saber a quién están sirviendo o a quién están adorando. Entonces, qué interesante es que cuando Jesucristo vino al mundo, quiero terminar con esto, vamos a continuar con esta serie que estoy seguro que es apasionante y vamos a desenterrar secretos tremendos que hay en el mundo y que la Biblia nos lo saca a la luz. Como en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, Cristo llega a Samaria, donde los samaritanos pues tenían un pleito tremendo casado con los judíos, porque 700 años antes de Cristo, los asirios se llevaron a las 10 tribus de Israel y se mezclaron con gente no judía, y algunos regresaron a Israel y ya los judíos los vieron como manchados, como inmundos, porque no eran judíos 100%. Entonces Cristo, a propósito, Él vino a romper todas estas barreras religiosas, y quiero adelantarme para decir que cuando Jesús vino hace 2000 años, no nos trajo una nueva religión. ¿Se dan cuenta? Ahí está el grandísimo error de comentaristas, escritores, teólogos, personas expertas en la sociología, en la filosofía, que creen que el cristianismo es una más de todas las religiones que existen. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo escriben? ¿Por qué lo discuten? Por la ignorancia de la Biblia. Y la Biblia nos muestra que Jesucristo baja del cielo precisamente a traer la satisfacción, la llenura que las religiones no han podido darnos y mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida que estábamos todos los seres humanos esperando desesperadamente para que pudiéramos encontrar el camino de nuevo, la forma de reconectarnos con Dios y poder comenzar a vivir una vida nueva. En Juan 17, versículo 3 y 4, Cristo dice, porque esta es la vida eterna,
que te conozcan. Esta es la vida que Dios baja en la persona de Cristo al mundo a entregarnos y a darnos la vida eterna. Una vida nueva, una vida que el ser humano no podría encontrar en ninguna de las religiones. Y Él viene a nuestra vida a reconectarnos con Dios y nos muestra que mientras más conozcamos la Biblia, porque la Biblia es el único libro a través, porque así lo estableció Dios, no tú ni yo. Dios ha establecido que sea la Biblia, las Sagradas Escrituras, el medio a través del cual podamos nosotros, leyéndolo todos los días, tener esa comunión y volver otra vez a restaurar todos los programas que las religiones, las ideologías, filosofías inventadas por el hombre nos sacaron del camino y nos han guiado en caminos equivocados. Y Cristo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a ver todo esto con la mujer samaritana en la próximo estudio, de qué forma este encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Ella era una mujer muy religiosa. Evangelio de Juan capítulo 4, era muy religiosa, pero tenía 5 maridos. Y así encontramos que hay cantidad de gente que pueden ser de la mafia, o pueden ser contrabandistas, o pueden ser bandidos, o pueden ser políticos o millonarios, pero tienen una religión, pero también tienen un amante. Y tienen una religión, pero también van al domingo a su amante, a su iglesia, a su religión, a cumplir con esta religión. O sea, mezclan continuamente la religión, pero al mismo tiempo hacen lo que les da la gana. Y esta es la religión, precisamente, simplemente es un barniz que te libra la conciencia y pues yo tengo una religión, y la religión que mis padres me inculcaron, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te encuentres con Cristo, de una forma maravillosa en la que Él se revela a ti a través de la Biblia, entonces es cuando descubrimos que el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en Él existen, y el que resplandeció de las tinieblas la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Te espero para el próximo estudio, que va a estar por demás bastante más interesante y que nos va a alumbrar los ojos, porque la palabra de Dios nos alumbra nuestro camino. Que Dios te bendiga y que tengas esta hambre, esta pasión por conocer la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.